Iniciamos grabación. Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de composición. Vamos a ver el tema. Bienvenidos todos. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, sus dudas y sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Les decía, hoy quiero hablar unos pequeños aspectos de composición, así muy básicos, muy generales. Me voy a arriesgar un poquito porque no voy a ver este tema con una fotografía. Lo voy a ver con un logotipo. Entonces, que es un riesgo doble, ¿no? Primero porque no quiero meterme a hablar de una fotografía. Curiosamente, cuando hablamos de composición en una fotografía, siempre hay una parte subjetiva, la parte del autor, ¿no? A veces nos cuesta un poquito de trabajo ser objetivos cuando hacemos una fotografía. Siempre hay una justificación al decir, pues yo lo quería así, ¿no? Cuando a veces ni siquiera tenemos como la certeza de lo que estamos haciendo. Es muy difícil hacer una evaluación objetiva en una fotografía, sobre todo cuando no son propias, ¿sale? Sobre todo cuando no son, fotografías propias, siempre va a haber polémica. Entonces, voy a aprovechar, hablando de polémicas, hace un par de días se suscitó en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, una situación con un logotipo de un nuevo aeropuerto, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, que se está construyendo, está en vías, pero lanzaron el logotipo, ¿no? Voy a utilizar ese logotipo como referencia. Yo no soy diseñador, ese también es un riesgo. Yo no puedo hablar desde la parte del diseño, pero sí puedo hablar de la parte de la composición, porque el trabajo del fotógrafo, la parte estética, la parte visual, tiene que ver con la composición, ¿sí? Hay principios idénticos o parecidos o hermanos o similares, la palabra que quieran, que tiene que ver con la composición en general. La composición es estética, es belleza, es orden, es acomodo, es intención. Todo eso, tanto en la parte del diseño como en la parte de la fotografía, son fundamentales. Ese tipo de cuestiones pues te pueden ayudar a potencializar un mensaje, un discurso, una imagen, o incluso a cambiarlo, ¿no? A confundir a veces a la gente de lo que quiere transmitir, ¿sí? Tomando en cuenta que lo que perciba la gente, yo no tengo control sobre eso. Dependo mucho del bagaje y de las nociones que tenga la gente. Entonces hay un doble riesgo. Primero, no quiero meterme en cuestiones fotográficas, pero sí de composición, sí de toda la parte estética, y lo voy a hacer a partir del logotipo, un pequeño análisis. Yo no soy diseñador, yo espero que esto no, no moleste a nadie, que me atreva a hacer un análisis sobre un diseño de un logotipo cuando yo no soy diseñador, que se vale no sé, la molestia que él pueda tener, pero sí puede entender de composición. Entonces es lo que quiero resaltar aquí. Curiosamente es más fácil, y lo he visto con mis cursos, llevo más de una década dando cursos relacionados con la fotografía y la composición. De repente a la gente le es más fácil poder entender algunos conceptos cuando los sacamos del tema fotográfico y sobre todo cuando le quitamos esa parte subjetiva. Entonces, ahí va mi arriesgue. Yo espero que les sirva lo que voy a comentar. No hay verdades absolutas. Yo no creo en las verdades absolutas, pero sí creo en los criterios, sí creo en los fundamentos. Muchas cosas que existen o que se manejan dentro de la composición, pues no son nuevas, son viejísimas, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte del análisis que espero me puedan servir para que ustedes puedan tener un entendimiento de lo que quiero dejar. Esto lo pueden traducir sin ningún problema a la parte fotográfica, ¿sale? Primero, hay demasiados elementos, ¿sí? Hay demasiados elementos en este logotipo. Unos no es tan fácil de identificar. Por ejemplo, el avión a primera instancia no es tan fácil de identificar. Entonces, cuando ustedes colocan muchos elementos, y acuérdense que a nivel composición
todo lo que entra juega. Por eso la parte de decidir qué meto y qué saco dentro de una fotografía, dentro de un encuadre, al tener tantos elementos se vuelve más confusa la lectura. Creo que ese es un primer punto que puedo yo sacar de esto. Y algunos elementos no se distinguen. El avión es un poquito difícil de entender, ¿sale? Tienes que esforzarte un poquito para poder distinguir el avión, ¿sale? En primera instancia no se ve. Y acuérdense que si yo pensando en un logotipo que va a hablar de una marca, de un proyecto, de un concepto, pues a veces sus usos son pequeñitos, por ejemplo, para redes sociales o algo así, y en algún momento yo siento que no es muy legible lo que está haciendo, ¿sale? Ahora, todos los elementos tienen pesos similares. Acuérdense que llega un momento en la composición que el punto de interés, que quien es el actor principal de tu fotografía, tendría que destacarse, ¿no? Aquí como hay muchos elementos, todos tienen como el mismo peso y muchas cosas están amontonadas. Recuerden, componer es distribuir, es equilibrar, es destacar. Eso es la composición, ¿no? Incluso hay elementos que se vuelven complicados, ¿no? El mamut, de repente se vuelve tan complejo la posición y la colocación de dónde está que no se entiende. También tomen en cuenta esto, que van a depender de la persona que lea y que entienda el concepto que están manejando. En este ejemplo del logotipo, pero también puede funcionar para las fotografías. Si la gente no sabe por qué hay un mamut dentro del discurso, dentro del lenguaje, a la gente le va a hacer ruido, ¿no? Entonces hay que tener claro que si el mamut significa algo, ya sea para el contexto, para el territorio o para la función de la empresa o lo que están haciendo, también hay que entender que si es importante hay que destacarlo. Esta parte es como muy confusa, hay demasiados elementos en un pequeño rinconcito, ¿sí? Si eso le suman que hay como una torrecita también, pues entonces vean cuántos elementos, ¿sí? Porque vas a intentar entender como las letras, como tratar de destacar el avión con mucho esfuerzo y aparte encontrarle forma al elefante, ¿sí? Entonces, a veces muchos elementos dentro de la composición no es como lo ideal, sobre todo cuando no están bien distribuidos, ¿sale? Esa parte es como bien importante, no tiene mucha profundidad, yo sé que es un logotipo y sin ser diseñador y con el riesgo de decir una tontería, porque obviamente yo no sé cómo funciona un logotipo, no sé si tenga que tener volúmenes, contrastes, diferencia de tonos, no estoy seguro cómo pueda generar, pero yo siento que le falta profundidad. Si aprovecharan elementos básicos como distintos tonos de una imagen, distintas luminosidades, primero generarían un poquito más de profundidad y podrían destacarse mejor ciertos elementos, dejando de lado en el orden en el que están. ¿Sale? Y aparte, si eso le sumas que también tiene letras y aparte tiene las iniciales, pues ya se vuelve como mucho más complejo, ¿no? Porque a primera instancia tienes que tratar de entender todo el orden de las cosas, tratar de descifrar todos los elementos y tratar de luego leer un texto tan largo como está influyendo ahí, ¿sí? En las fotografías también hay textos, ¿no? Si hacen referencia a algún festival, algún carnaval, alguna pancarta de alguna manifestación, el nombre de alguna calle, el nombre de alguna ciudad, en un mapa, si aparece un libro con textos, eso también es un elemento. Cuando ustedes lo incluyen dentro de una fotografía, pues va a formar parte del discurso, ¿sale? Por eso hay que tener cuidado con lo que entra y con lo que no entra, ¿sí? Entonces, si hay un mensaje, se puede volver confuso cuando hay tantos elementos. Y si hay un mensaje directo y protagónico, la gente lo tendrá que entender en cuestión de segundos, ¿sí? A la gente cuando tiene tantos elementos, cuando no se distinguen, cuando no se separan bien, cuando tienen el mismo peso y no sabes qué vas a entender, o una de dos, o se va de tu fotografía, hablando directamente de una fotografía, o no va a captar el mensaje y va a hacer otras cuestiones, ¿sale? Entonces, hay que tener claro qué tipo de mensaje quieren comunicar, los elementos que van a participar, cómo genero una separación a partir de esos elementos. Si todos son importantes, no puedo generar un caos, ¿sí? Mucho de la composición es ordenar el caos. Esa parte está bien bonita dentro de la composición, ¿sale? Pueden usar luces, pueden usar contrastes, pueden usar tamaños, volúmenes, líneas, ¿sí? Pero son elementos que pueden combinar,
¿sale? Lo que yo creo que le puede causar problema a este tipo de situaciones, que obviamente las puedo traducir sin ningún problema a una fotografía, pues es que no tengo claro cuáles son los motivos importantes que hay que destacar. Acuérdense, ustedes como creadores de imágenes, si quieren mandar un mensaje, un discurso para alguien que vea sus fotografías, pues el mensaje tiene que ser claro. Parte de la composición es ordenar elementos para que el mensaje sea directo y claro, ¿no? Acuérdense que vivimos en una época en la que se generan gran cantidad de imágenes, gran cantidad de fotografías. Si ustedes están haciendo fotografías para una empresa donde la competencia es muy aguerrida, pues hagan fotografías concretas y directas, que la gente se detenga, que en cuestión de segundos se entienda el mensaje y ustedes puedan detonar en alguna necesidad de comprar, de consumir, de buscar, de llamar, de adquirir. Eso es parte de lo que hace la composición. Un mensaje claro y directo que en fracción de segundos la gente pueda llevarlos. Por ejemplo, si están haciendo fotografía comercial para vender algún producto de algún cliente, esa es la funcionalidad. Si la gente no entiende el mensaje de lo que quieren mostrar, se vuelve confuso, pues va a buscar otro cliente, ¿sí? Eso es lo que yo quiero destacar de este ejemplo. A lo mejor mi análisis no es el mejor porque yo no soy diseñador, pero vean cómo estoy intentando traducirlo en cuestiones fotográficas. A veces no necesitan tantos elementos, porque tantos elementos mal acomodados hacen una lectura confusa. Si hay algo que quieren destacar, por ejemplo, si el mamut es importante y significa algo, a lo mejor tendría otra posición, otro tamaño, otro color, ¿no? Que no se confunda tanto en eso, ¿no? Y obviamente sé que es un mamut porque ya leí y vimos todos los memes, ¿no? Es un avión, obviamente el avión hace referencia a un aeropuerto, ¿no? Pero está la palabra aeropuerto, entonces hay dos cosas que están haciendo referencia al mismo, ¿no? A la misma situación, ¿no? Y aparte le ponen una torre, no sé si se llama torre de control. Entonces ya son tres elementos que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Son iniciales, son siglas, no me acuerdo si lo dije bien. AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces hay dos lecturas confusas. Bien te puedes quedar con las iniciales, con el avión y con el... Vamos a intentarlo aquí, mira, lo voy a hacer aquí rapidísimo, a ver si no hago una tontería. Acuérdense que es un análisis libre para que vean cómo a veces en la fotografía nos sucede igual, nos confundimos en la construcción y acomodo de cosas. No se me molesten, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, son dos cosas diferentes lo que está sucediendo aquí. Una, que está intentando esto, que son las iniciales, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo están recalcando o no sé cómo se dice, no es fortalecer, ¿no? Está como duplicando la información. O sea, ¿para qué ponen las iniciales si al final van a poner todo el nombre? Eso es lo que lo hace confuso. Vean, por ejemplo, esta parte es un poquito más limpia. A eso me refiero con las iniciales, ¿no? Esto bien podría ser parte de otra cosa, de otro concepto, ¿sí? No sé, en video, por darles un ejemplo en video, pues a veces una persona dice una palabra y aparece un texto. Ahí está reforzando en el texto, en el súper, lo que está diciendo la persona, ¿sí? Pero aquí el mensaje tendría que ser directo, ¿sí? Ahora, si quitas el mamut, me voy a atrever a quitar el mamut, ¿sí? Vas a tener otra lectura, una imagen más limpia, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer dos cosas con el mamut, lo voy a recortar y lo voy a eliminar, ¿no? O sea, lo voy a pintar ahí también de blanco. Espérenme tantito, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? ¿Sí? Entonces vean cómo quitando elementos, es lo que yo les comentaba, a veces más elementos no significa un mejor mensaje, a veces pocos elementos dan un mejor mensaje, ¿sí? Yo no sé si está bien o mal el logotipo, pero vean cómo se ve quitando y cambiando elementos. Ahora, si yo me traigo al mamut, espérame tantito que el mamut no está bien recortado, si yo me traigo al mamut, que yo no sé qué significa, eso sí puede ser ignorancia mía, yo no sé qué significa el mamut. Quiero suponer que tiene que ver con el lugar donde está haciendo el aeropuerto, pero si el mamut es importante, a lo mejor el tamaño, por ejemplo, ¿no?
a lo mejor un poquito más de tamaño o otra posición aquí para poder hacerlo, ¿no? A lo mejor alguna variable de color, de luz, de tono, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle un poquito más de luminosidad, de brillo. Espérenme tantito, pongo un modo de fusión. ¿Sí? Acuérdense que yo no soy diseñador, estoy intentando hacer un análisis compositivo, pero así construyen las imágenes. O sea, las imágenes se construyen así, ¿no? A lo mejor algún cambio de saturación, algo, digo, no, el tono no me está dando, ¿no? Pero algo que me permita entender que es un elemento importante y no que se pierda ahí en lo pequeñito, ¿sí? Esta parte no me encantó, lo que hice ahorita, pero por ejemplo, vean, ¿sí? Eso es parte de la composición, es orden, es armonía, es equilibrio. Pueden jugar de muchas formas, ¿sí? Entonces, a veces no es necesario tantos elementos para poder generar, eh, un mensaje más directo, ¿sí? Eso es lo que hacemos en fotografía. Acomodamos, lo ordenamos, damos jerarquías y hay infinidad de recursos, tanto líneas, puntos, contrastes, sombras, saturaciones, tonos, colores, tamaños, puntos de vista, perspectivas, ópticas, luces, sombras, infinidad de cosas para poder generar un mensaje mucho más concreto. ¿Sale? Bueno, pues lo que quise hacer, lo que intenté hacer, es un video arriesgado. Yo espero que no me vaya mal con ustedes. Pero vean, yo espero que les haya servido fuera del plano fotográfico y con quitar algunos elementos, cómo el mensaje puede mantenerse igual y ser más directo y más limpio. Yo creo que mucho de la fotografía es limpieza, de la fotografía ligada a la composición, ¿sale? Todo es ordenar. Entonces, antes de disparar, antes de hacer su fotografía, vean qué les aporta y qué no les aporta. Deben de tener claro qué van a retratar. Van a retratar un platillo, bueno, el platillo acompañado de las cosas con las que se puede consumir, vestir, decorar, condimentar. Van a hacer un retrato de una persona, un deportista, bueno, qué tipo de deporte es. Alto rendimiento, es un corredor, brinca, salta, nada. ¿Cómo hago que la gente entienda que es un deportista de cierta disciplina? A partir del orden y el acomodo, ¿no? No generen confusión en sus imágenes, ¿no? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que me vaya bien. Espero que no se molesten. No soy diseñador, eso sí lo tengo claro, pero entiendo cosas de orden y de limpieza y yo creo que este ejemplo sencillito me puede ayudar y ustedes sin ningún problema me lo pueden traducir a sus fotografías. Pues nos vemos la próxima. Suscríbanse, denle like, compartan y dejen sus dudas y comentarios. Nos vemos la próxima.